Hacemos la tercera parte de la clase 13. Espero que sea una parte cortita. Porque vamos a poner en un caso particular lo que hicimos en la parte 2. A ver, en la parte 2 teníamos cómo se transforman la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento de una misma partícula vista por dos observadores, o uno y o dos, que mantienen sus ejes paralelos. Y lo que les voy a proponer acá, que corresponde a los primeros problemas de la práctica 6, es el caso en que el movimiento relativo de uno de los sistemas, de uno de los observadores respecto del otro, se da con velocidad constante. Y siempre mantener los ejes cartesianos paralelos. O sea, vamos a hablar en este título de dos observadores que miden el mismo movimiento cuando uno se mueve con velocidad constante respecto del otro. Y bueno, las cuentas ya están planteadas, solo hay que decir en concreto qué significa velocidad constante. Entonces, digamos que el sistema privilegio, desde mi punto de vista, el sistema 1, le pregunto al observador 1 qué ve del observador 2 y va a ver su posición en función del tiempo, o la posición del origen 2 en función del tiempo. Y si se mueve con velocidad constante, quiere decir que vamos a escribir la posición R mayúscula del observador 2 respecto al observador 1 como un movimiento rectilíneo y uniforme en el espacio. Posición inicial más velocidad por tiempo transcurrido. Entonces, insertando este R de t en las ecuaciones anteriores, tenemos todo juntito en una llave, que la posición de la partícula que ve el observador 1. A ver, volvamos a traer el dibujito. Permiso. Sigo hablando de este dibujo. Entonces, la posición que ve el observador 1 de la partícula es la posición que ve el observador 2 más el vector R mayúscula. Eso es lo que estamos escribiendo, y el vector R mayúscula toma la forma que corresponde a un movimiento con velocidad constante. Posición inicial más velocidad por tiempo transcurrido. Si uno hace las derivadas respecto del tiempo, las hacemos de nuevo, o ven cómo están en las páginas anteriores. Derivando respecto del tiempo, tenemos que la derivada del vector posición R1 es el vector velocidad V1, la velocidad que ve el observador 1 de la partícula. La derivada de R2 es V2, la velocidad que ve el observador 2 de la partícula. Y la derivada de esta posición relativa explícitamente es la velocidad relativa de los sistemas, que es constante. O sea, hacemos la derivada, lo único que derivo respecto del tiempo es t, los demás son constantes, queda este recuadro de cómo se relaciona la velocidad que ve un observador y la velocidad que ve el otro del movimiento de la partícula. La partícula se puede mover de cualquier manera, circular, parabólica, acelerada, quieta, lo que sea, pero la velocidad relativa de los sistemas entre sí es una constante. Entonces cualquier observación se puede corregir con esta formulita recuadrada. Y en el caso de velocidad constante de un sistema respecto del otro, derivando respecto del tiempo, obtenemos que las aceleraciones son iguales. Regla práctica, importante ya leerla de acá y recordarla. Si los dos observadores se mueven con velocidad relativa constante uno respecto del otro, las aceleraciones no se corrigen. Las aceleraciones son exactamente la misma vista desde un observador y desde el otro observador. Distintas posiciones, distintas velocidades en general, pero mismas aceleraciones. Ejemplo, parecido a alguno de la práctica. Tenemos un barco en un río, un tramo recto de río, y el barco se deja arrastrar por el agua, así que bueno, lleva respecto del tierra, respecto a las orillas, la velocidad de flujo del río. Esa velocidad la llamo BR, B mayúscula R, porque en este dibujito es exactamente la misma velocidad relativa que usamos en la presentación general. ¿Por qué? Porque voy a hablar de dos observadores. Un observador O1 fijo respecto de tierra. Para imaginarlo bonito, me imaginé que, bueno, supongo que leí este problema en algún lado, pero ahora me lo acordaba de memoria, puse un puente. Para que el observador que está fijo en el puente esté fijo respecto de tierra también, y esté en la línea en que pasa el barco, queda más bonito. Entonces el observador O1 tiene el origen en el puente y va a usar ejes X en la dirección del río y perpendicular al río.
x1 e y1. Otro observador va a estar parado en la cubierta del barco. El barco este, imagínense un ferry, un barco de carga que es como un planchón. Ese planchón es un piso y el observador está parado en ese piso, quieto en ese piso. Y entonces observa cosas que también puede ver el observador O1 y cada uno va a tener su propia descripción de la misma observación o del mismo fenómeno físico. El fenómeno que vamos a estudiar es el movimiento de una caja que, bueno, está apoyada en la cubierta del barco. Acá dice que un marinero la arrastra con una velocidad constante V mayúscula respecto de la cubierta y en dirección perpendicular al eje longitudinal del barco. Esta frase. Esta velocidad V mayúscula es la velocidad de la caja, del objeto de estudio, respecto del barco. O sea, es la velocidad que registra el observador O2. Podríamos llamarla V minúscula 2 para estar en el lenguaje del planteo original. Ténganlo en cuenta. Entonces, V mayúscula es la velocidad de la caja vista por el observador O2. Y no está en la dirección de movimiento del barco, está en la dirección perpendicular a la dirección del barco, al movimiento del barco. Entonces, la pregunta es, ¿qué velocidad asigna cada observador a la caja? ¿Qué velocidad le asigna O2? ¿Qué velocidad le asigna O1? Bueno, se me escapó, pero la primera ya la contestamos. La velocidad que asigna O2 es la velocidad que ve parado en el barco, de un objeto apoyado en el barco, empujado por un marinero que está parado en el barco, o sea, no tiene por qué mirar nada de afuera, y la velocidad que dice el enunciado es directamente la velocidad que ve O2. La pregunta nueva sí es qué velocidad le va a dar O1 a esa misma caja. Y bueno, estamos con las cuentas. En un dibujo entonces el sistema O1 sobre el puente, el sistema O2 sobre el barco, con sus ejes paralelos. Piensen que este eje I2 va como avanzando con el barco. El eje I1 se queda quieto en el puente. Así sería una película. Y entonces, mientras el marinero empuja la caja hacia la orilla, digamos, el barco también va avanzando. Esto que tengo acá es una foto, pero si fuera una película veríamos vista desde afuera. Si de afuera pienso que el puente está quieto, hoy en día pienso en un dron acá arriba. Si lo dejo al dron quieto respecto de tierra, ve que el puente está quieto y ve que el barco se mueve. Entonces va a ver que la caja, por un lado, se mueve hacia la orilla porque la están arrastrando y por otro lado se mueve hacia la derecha porque el agua lleva al barco. La suma de esas dos velocidades, o la composición de esos dos desplazamientos, a lo largo del barco por culpa de que el barco se mueve y transversal al barco porque el marinero empuja la caja, la composición de esos dos desplazamientos al desplazamiento de la caja visto desde el dron o visto desde O1. De vuelta, es este dibujo general que estamos haciendo. Y acá en un recuadrito uso la fórmula de adición de velocidades. V1, velocidad que ve el observador 1, es la velocidad V mayúscula que ve el observador 2, en este caso llamamos V mayúscula, más la velocidad relativa que llamamos VR. Y en este dibujito, sumar VR y la velocidad V2, bueno, hay que hacerlo en componentes, forma un triángulo rectángulo y V1 suma va a ser la hipotenusa. La velocidad que ve el observador 2 de la caja, la velocidad que ve el observador 1 para la caja es esta que apareció como suma vectorial. Insisto, las sumas que hicimos, suma de adición de velocidades, son sumas vectoriales. ¿Puedo poner todo en un mismo plano con los mismos ejes? Sí, porque los dos observadores están usando los mismos ejes. ¿Okay? Yo acá en el recuadrito puse XA, no puse ni X1 ni X2 porque son la misma dirección. No puse I1 ni I2 porque son la misma dirección. Sí puse vectores que están referidos a distintos observadores en el mismo dibujo. Cuidado con esto. La velocidad VR, velocidad relativa, es una velocidad que mide el observador 1. Es la velocidad del barco respecto del puente. La velocidad V mayúscula es una velocidad que mide el observador 2. Es la velocidad de la caja respecto del barco. Y la suma de esas dos velocidades vistas por distintos observadores hay que hacerla. O sea, la ley de adición de velocidades es sume vectorialmente. Entonces vuelco los dos vectores al mismo dibujo, que es un dibujo aparte, no es ni un sistema ni el otro. ¿Okay? Estoy poniendo vectores observados por los distintos observadores en el mismo esquema para sumarlos. Y en esa suma tengo el vector V1.
La construcción me dice que este vector v1 significa la velocidad que ve el observador 1 del vehículo, de la caja. Que es inclinada. ¿Por qué es inclinada? Porque la caja, vista del puente, por un lado avanza a lo largo del río y por otro lado va hacia la orilla. O sea que su desplazamiento va a ser inclinado, en diagonal. Bien. Toda la esencia de entender el problema está en el dibujo este. Y poner las cosas en su lugar. Las cuentas, aquí más abajo, pongamos coordenadas, pongamos componentes cartesianas en estos ejes. El vector v2 era la velocidad de la caja respecto del versor 2. Tiene componente v positiva en el eje y, por el versor j. Y la velocidad relativa vr, no sé si lo puse antes, perdón, lo podría haber escrito, tiene componente x nada más. Es vr sin flechita por el versor y del eje x. Entonces cuando hacemos la suma, está la parte de velocidad. Justo di vuelta el orden de la suma. Este sería el segundo término. Velocidad del barco respecto del puente, primer término, y velocidad de la caja respecto del barco en j, segundo término. Perdón, no estuvo piola contarlo, están cruzado el orden como vectores y como componentes. Voy a ver si lo arreglo. Entonces, una componente en x, otra componente en y, el módulo es br cuadrado más b cuadrado, raíz, y ese es el módulo de la hipotenusa dibujada acá. Y la dirección, porque si me preguntan por un vector tengo que contestar módulo y dirección, la sacamos haciendo trigonometría. La tangente del ángulo phi es b sobre br. La tangente del ángulo phi, lo tengo escrito por acá, es b sobre br. Como siempre, que hacemos el dibujo, hacemos la relación entre componentes y módulo y ángulo, nos basamos en el dibujo y el ángulo phi es el ángulo que está dibujado acá. No necesitamos más precisión que eso, pero la respuesta tiene sentido al lado de un dibujo. No se puede dejar el texto solo sin mostrar lo que estamos calculando. Bien, con este ejemplo terminamos la parte de movimiento relativo de observadores con velocidad constante uno respecto del otro.